Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al encuentro. Creo que es un espacio bien interesante de reflexión en el marco de lo que viene haciendo ya la Universidad Nacional y las reflexiones en los temas del hábitat popular acá en Colombia, ¿no? Y la articulación bien importante con América Latina y otros contextos. Entonces, agradecer a la universidad y a los organizadores por la invitación. Y bueno, pues como lo decía el profesor, yo soy arquitecto, pero mi énfasis ha sido un poco más fuerte sobre el hábitat informal por unas raíces bien fuertes, digamos, desde la academia, ¿no? Gracias, pues, digamos que a la experiencia en la pelota del profesor Walter López, es que empiezo un poco como a conocer el contexto de hábitat informal y a partir de esa experiencia un poco me lleva a lo que les voy a presentar hoy. Listo. Bueno. Un poco la presentación está enfocada en unas reflexiones en el marco de lo que hemos hecho desde el colectivo, pero también abarca una serie de reflexiones en el marco teórico, ¿no? Creo que un poco lo que ha inspirado el trabajo de lo que se hace desde el colectivo ha sido precisamente la importancia de, de la articulación entre la academia, la actividad profesional y la reflexión desde el colectivo, ¿no? Bueno, nosotros como solamente como introducción somos un colectivo que nace en India, está en Brasil, en Corea del Sur, en Suiza y nosotros somos la versión Colombia. Desde la parte de aquí de Colombia lo que nos ha inspirado, pues que nos ha inspirado el trabajo es el trabajo de Paulo Freire, un poco teniendo en cuenta lo que él mencionó mucho reiterativamente, pues es el tema de la reflexión constante, pero la acción para generar una praxis en arquitectura, ¿no? Entonces nos movemos en esos dos ámbitos, pero también son proyectos construidos desde el diálogo. El diálogo ha sido siempre la base pues, del trabajo que hacemos desde el colectivo, el escucha constante y bueno, la colectividad. Pues no voy a hablar tanto sobre la metodología, pero básicamente lo que nosotros hacemos está más ligado a las ciencias sociales, que nutre la arquitectura, nutre los proyectos, claramente está aterrizado en proyectos, que es un poco lo que presentaré, pero, pero creo que más que la reflexión puramente metodológica, creo que es los vínculos que se generan, ¿no? Yo creo que lo más importante, yo siempre lo he dicho, es el trabajo que nosotros hacemos, yo creo que siempre lo digo de manera irónica, es el 80% es tomar tinto para poder generar una reflexión bien interesante con la gente y una conexión bien importante. Porque reitero siempre y siempre lo voy a reiterar, es a través del diálogo que de verdad se generan estos procesos de trabajo colaborativo. Y bueno, pues las intervenciones aquí en Bogotá han sido amplias en territorio de periferia. Digamos que Bogotá, a diferencia de otras ciudades, parte de las movimientos populares se han desarrollado sobre periferia, ¿sí? Sobre todo el borde de los cerros orientales, sobre este costado, pero también sobre todo el borde occidental. Entonces es precisamente en esos territorios donde nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer el ejercicio profesional. Y bueno, yo voy a empezar a tocar cuatro temas que para mí desde la reflexión han sido muy importantes y en el ámbito de la construcción de proyectos en el hábitat popular. El primero que voy a mencionar es la temporalidad y la memoria colectiva. Y la primera reflexión que nos genera es que los asentamientos autogestionados se desarrollan de manera progresiva y durante varias décadas. Los habitantes construyen a través de diversas experiencias memorias colectivas que generan una fuerte identidad y apropiación de sus territorios. Entonces, esta foto que pareciera que es la selva colombiana o pareciera que es una zona rural, es Bogotá, área urbana. Este es el límite entre San Cristóbal Sur y el límite entre Usme. Este es el Parque Entre Nubes. Esta comunidad hace más o menos unos 10 años invadió el Parque Entre Nubes y hay un asentamiento informal que se llama San Germán. Entonces, este proceso que están viendo acá es el proceso que ven muchos de los asentamientos informales, ¿no? Es el proceso de construir desde la colectividad, empezando principalmente por el agua, ¿no? Yo siempre he visto que el agua es el elemento que logra unificar en un principio la dinámica de colectividad, claramente por una cuestión de necesidad. Luego vendrán los equipamientos o otras infraestructuras. La vivienda me parece que no hay tanta colectividad como si lo generan los sistemas de infraestructura y en este caso el agua.
Pero esta foto que parece para nuestro tiempo algo particular es el diario vivir, el diario construir. Todavía sigue pasando, ¿no? Los asentamientos de origen popular siguen creciendo de manera importante y más con las dinámicas migratorias que estamos viviendo nacionales e internacionales. Entonces, esta foto tiene más o menos 5 años. El territorio ha crecido de manera importante, pero es para un poco mencionar que ese proceso de colectividad se genera desde la necesidad y es a partir de la necesidad que se construye lo colectivo, llegando hasta un asentamiento informal avanzado. Este asentamiento informal es el barrio Getsemaní en Bosa, un barrio que ya tiene más de 30 años, y claramente el anhelo de pasar de esto a esto toma una temporalidad muy grande, ¿no? No es un proceso de que se implementa en seis meses, un año, 10 años, a veces puede tomar largas datas. Y bueno, pues aquí encontramos un reflejo de lo que es el barrio popular propio bogotano, ¿no? Cada fachada, cada elemento tiene su particularidad, como lo podemos ver acá, ¿sí? Cada fachada tiene sus elementos, que a mí me parece muy importante por la identidad que genera cada una de las viviendas. Y en eso parte que si bien hay un sistema de homogeneidad, porque los lotes parten de una medida particular, digamos que hay un sistema también muy personalizado, es a partir de la personalización de la fachada que se refleja a través del color y muchos elementos. Esto ya ha sido teorizado largamente por muchas personas acá en Colombia, y uno de los referentes más importantes será el profesor Hernando Carvajalino, quien a través de sus estudios ha logrado un poco hablar de lo que es el engalle de la vivienda. Pero es un poco entender que las temporalidades en el hábitat popular no son los mismos en los que se mueve la institución, ¿no? Implementar un proyecto a veces, si bien toma 6 meses por cuestiones administrativas o burocráticas o un año, lo que sea, claramente esta velocidad de tiempo no nos permite entender que hay unas dinámicas de construcción del territorio largas. Y es una particularidad que nosotros hemos tratado de entender desde el colectivo a través de diferentes herramientas como es la línea de tiempo, ¿no? Y bueno, esta es una imagen que me gusta mucho. Esta es la imagen en un barrio que se llama Altos del Pino, y es uno de los primeros procesos de construcción de memoria colectiva, y esta es la casa de Nora Galeano. Nora Galeano pues es una líder que tiene 24 años con una fundación allá, Fundación Proyecto Escape, y esta foto debe tener por lo menos unos 15 años. Y esto, el resultado de este proceso colectivo nos llevó a nosotros a acompañar un proceso donde el próximo domingo vamos a inaugurar un cine y espacio comunitario. Y es claro decir que no es el proyecto lo importante solamente, sino que esta foto refleja que hay una trascendencia y hay un vínculo colectivo de más de 15 o 20 años que ha llevado a generar un proyecto. Y no es al contrario, como nosotros a veces desde la arquitectura creemos que es el proyecto el que va a llevar a generar algo, posiblemente, pero en el ámbito comunitario en el que nosotros hemos trabajado es la acción comunitaria y la trascendencia de mucha data de trabajo colaborativo lo que ha llevado a consolidar proyectos. Entonces esta imagen a mí me parece muy representativa, muy importante, porque ha generado un proceso que nosotros hemos logrado acompañar desde hace más o menos 5 años. La línea de tiempo, lo que les decía, ¿no? Nosotros siempre hemos explorado que es a través de las memorias individuales que se construye una memoria colectiva, y este ejercicio nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos el ejercicio con la comunidad, empezamos a entender que lo que dice una persona, lo que vivió una persona en la misma época que otra persona en el barrio, una otra persona no lo sabía. Y a partir de eso se empiezan a encadenar una serie de acciones que nos llevan claramente a construir una memoria colectiva, ¿cierto? La memoria colectiva es algo muy importante que no tiene una temporalidad definida, ¿cierto? La historia como nosotros la conocemos en el mundo contemporáneo es una historia lineal que no tiene fundamento, ¿cierto? No podemos definir la historia para un barrio en Bosa, puede tener muchas miradas, y la memoria colectiva no busca unificar, sino solamente complementar. Entonces, no es un ejercicio lineal, a pesar de que el gráfico lo parezca, es un ejercicio que es orgánico de ida y venida y que construye de cierta manera y amarra ciertas acciones dentro del barrio, y esto nos lleva de cierta manera a reflexionar el espacio y valorizarlo de muchas maneras. Y esto, pues el gran resumen de estas acciones también y esta reflexión que nosotros hemos entendido del colectivo es que los tiempos de las instituciones no son los tiempos de las comunidades. Hay una velocidad por implementar los proyectos, hay una velocidad por ejecutar unos presupuestos que claramente es importante, nunca negaremos que ejecutar los proyectos y hacerlos viables siempre será importante, pero el tiempo es una cosa tan valiosa en las comunidades, desde conocer y entender sus realidades como hasta entender su historia y reconstruir procesos que ellos han llevado a cabo y valorizarlos.
tiempos que no han tenido cabida dentro de las instituciones. Y yo sí considero que la participación que se ejecuta actualmente dentro de las instituciones no es participación, es consultación, y eso es otra cosa completamente diferente. Participación implica muchísimas otras cosas, implica lo colectivo, implica la escucha y implica una toma de decisiones de la colectividad. Y no preguntarle a alguien si considera que el proyecto se ve bien o no, pues no es realmente un proceso colaborativo. Eso, pues, en ese ejercicio, pues, nosotros hemos consolidado, sobre todo en el barrio Altos del Pino, un ejercicio bien interesante. Nosotros desde el colectivo llegamos hace 5 años al barrio, 6 años ya, lo que nos ha llevado a hacer diferentes acciones, ¿no? Digamos que líneas de tiempo, o sea, yo les puedo decir que, pues, estas herramientas las presento un poco dentro del marco de la metodología, pero lo que ha sido más importante es lo que comenté ahorita, ¿no? El diálogo constante, la confianza construida, la permanencia, la paciencia, porque son valores que no se aprenden claramente en la universidad, ¿no? Yo creo que la universidad claramente es una herramienta poderosa para la construcción de conocimiento y el acompañamiento de proyectos, pero hay cosas mucho más allá que son muy complejas de entender y de hacer dentro del ámbito comunitario. Dentro de esas acciones empezamos con un proyecto que era pues precisamente el construir un espacio comunitario. Esta maqueta la hace Miguel, el esposo de Nora. Parece una cosa simple, parece una cosa que pues, es un elemento básico para nosotros desde la arquitectura, pero lo que reflejaba Miguel en este proyecto era algo, cosas muy importantes para la comunidad. Claramente, pues, aparecía un tema de cubierta para recolectar agua, empieza a surgir la necesidad, no por el tema de sostenibilidad, sino por el tema de la carencia del agua, la terraza en el barrio popular bogotano, que es tan importante, el espacio de encuentro. Si bien la calle lo es en otros contextos, en Bogotá lo que pasa es que la terraza adquiere un valor mucho más importante, ¿cierto? Y una serie de espacios desarrollados de acuerdo a las necesidades de la comunidad. A partir de eso nosotros empezamos a trabajar sobre el proyecto no se llevó a cabo, pero este ejercicio nos llevó a consolidar el proyecto de cine comunitario. Junto con varias universidades, la Universidad de La Salle, la Universidad Piloto, la Universidad de Costa Rica, colectivos de Costa Rica y diferentes actores de diversas instituciones, llevamos un primer taller que se llamó el primer taller de arquitectura y urbanismo emergente, donde consolidamos este primer proyecto que fue claramente un espacio público sencillo, ¿no? Teniendo en cuenta que la comunidad ya tenía un ejercicio bien interesante de huertas urbanas. Y aquí es importante remarcar que la mayoría de personas que participamos en este taller éramos más externas que internas, ¿no? Yo puedo decir que habíamos 20 personas de afuera y 5 personas del barrio. Pero hay una cosa que también he reflexionado desde el interior de lo que hemos hecho de los proyectos y es que muchas veces se romantiza el proyecto comunitario, ¿sí? Se romantiza el ejercicio de hacer participación o trabajo colaborativo y creo que es en un proceso que no se consolida en una sola actividad, creo que es un proceso que se va consolidando por etapas precisamente para ganar un poco de terreno de confianza y para poder construir en colectivo con la gente. Si bien este proyecto se construyó con poca gente de la comunidad, eh, digamos con una intervención bien fuerte de la Universidad de La Salle y el Observatorio Urbano, el segundo proyecto nos llevó a consolidar unos baños comunitarios donde el ejercicio fue un poco diferente, ¿no? Aquí ya había personas de la comunidad y encontrábamos ya un ejercicio un poco más reflexionado. Nosotros siempre hemos utilizado la guagua como un elemento importante, no solamente por cuestiones de costo, pero sí lo hemos empezado a reflexionar que la guagua es un elemento que sí permite la participación de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos en acero, se necesitan especialistas. Si nosotros construimos en concreto, muchas personas del barrio lo hacen porque muchos son obreros, pero se necesita cierta conocimiento y mano de obra especializada. Y la guava también lo necesita, pero la guava al ser una actividad artesanal nos permite una vinculación más fuerte de muchísimos actores, ¿no? Aquí vemos pues la construcción de los baños comunitarios, actores pues, nacionales e internacionales, pero lo más importante la vinculación directa de la comunidad en el proceso. El gran resultado de todo esto, que me parece que es lo más significativo, fue que en conjunto, entre la comunidad, entre la Universidad de La Salle y entre nosotros los actores de los colectivos, en mi caso, yo no había construido en Guava y fue con los inicios en la comunidad que yo aprendo un poco sobre la técnica constructiva, me apropio un poco de la técnica como que pasó con la comunidad. Y esto que les estoy presentando no es el diseño de un colectivo, no es el diseño de una universidad, es el diseño de la gente del barrio. Es un diseño donde la Fundación Proyecto está pegando una licitación para construir un parque y es un parque que construyen en Ciudad Bolívar, lo que les permitió precisamente que el conocimiento adquirido durante el ejercicio que hemos hecho en colectividad los llevara pues
por sus propios ejercicios construir este parque y generar este espacio que les genera también un beneficio económico, que claramente no hay que olvidar que el beneficio económico es importante para la gente, un poco para retribuir su trabajo. Otra reflexión importante es la importancia de los símbolos y los espacios socialmente consolidados. En los procesos de consolidación de los barrios autogestionados se generan símbolos ligados a su anhelo a la vivienda, el acceso a los servicios, la historia de lucha y conflicto por el derecho a sus territorios y la construcción de los espacios colectivos. ¿A qué me refiero eso? Que después de haber construido 30 años un territorio surgen espacios simbólicos para la comunidad. Para el barrio Getsemaní, en el borde del río Tunguelito, existe este espacio religioso, ¿no? La Virgen, que adquiere una importancia sobre el espacio público. A veces puede ser un símbolo religioso, otras veces puede ser el espacio del salón comunal. Este espacio y esta piedra es muy significativa para los habitantes del barrio Juan 23 en Chapinero Alto por la Circunvalar, y es precisamente porque en esta piedra el padre Efio dictaba las misas, ¿no? El padre Efio dictaba las misas, que fue un padre peruano que organizó la autogestión para el barrio. A partir de este símbolo se construye el salón comunal y detrás del salón comunal hay un ejercicio colectivo bien importante de la comunidad. Y bueno, el espacio colectivo es el espacio de jugar tejo, ¿no? El espacio de donde se reúne la gente, pero es a través del ejercicio que nosotros hacemos desde el colectivo, es que identificando esos símbolos es donde surge también los procesos de apropiación bien importantes porque ya se ha construido una memoria sobre el territorio. La casa de Nora Galeano, ustedes vieron la foto, que era una foto de hace 15 años más o menos, y esa casa ha sido la casa donde han pasado refuerzos escolares, donde nos hemos reunido colectivos, organizaciones, y más que ser el espacio de reunión, es realmente un espacio que vincula los actores y las instituciones para consolidar proyectos. Esa casa tiene un reconocimiento claramente amplio en el barrio, por ser precisamente donde pasan muchas cosas. Entonces, los símbolos parten desde espacios para el culto religioso, espacios para la memoria o espacios para la colectividad en el ejercicio de actividades para la comunidad. Eso nos ya ha llevado a reflexionar que una lectura abstracta del espacio no permite reconocer las complejas subjetividades y dinámicas sociales inmersas en la construcción del territorio. Es decir, que si bien el ejercicio de entender el territorio desde su tipología, desde su morfología, desde el ancho de las vías, desde la consolidación de las áreas de las viviendas, es un ejercicio importante, creemos nosotros también que esas subjetividades deben ser inmersas y deben ser consolidadas para la consecución de proyectos en arquitectura y urbanismo. El barrio Getsemaní, un poco lo que mostraba la consolidación del barrio, ellos recuperan un poco este barrio donde está la Virgen, es a este costado, recuperan este espacio público un poco de la venta de droga a través de la concertación con las personas que hacían la venta, y a través de un ejercicio logramos consolidar un proyecto de un espacio de juego de serpiente gigante muy interesante. Y aquí sí quiero ser un poco crítico y un poco lograr entender dónde se rompe la dinámica, ¿no? Porque sí creo que hay un afán de ciertas instituciones, organizaciones internacionales, que ya ha sido reiterativo en el ejercicio que hemos hecho. Y es que si bien acá hay un apoyo de una institución, lo que pasó en este proyecto es que nosotros empezamos a hacer unos talleres con la comunidad, con estudiantes, para consolidar el proyecto a finales del año 2017. Más o menos en noviembre empieza el ejercicio de construcción y en un momento la organización que nos estaba apoyando, que financiaba una parte del proyecto, dijo: ese proyecto toca terminarlo en 15 días porque va a venir el gerente a nivel nacional de la organización y necesitamos la foto con él ahí. Y aquí surge una reflexión muy bonita que no la he escuchado en muchos barrios, incluso nos ha pasado en Casucá, que nos ha pasado acá, y es precisamente eso, el afán de a las organizaciones a mostrar una foto, llevar como nosotros hemos hecho esto, enorgullecerse y un poco el manoseo a la comunidad, ¿no? Más importante, entregar un espacio público de calidad, donde la gente tiene la oportunidad precisamente de valorizarlo, ha sido el afán de terminemos esto rápido porque se va a acabar el año y va a venir el gerente de no sé dónde y va a venir el no sé. Entonces pasa por encima de toda una construcción de unas dinámicas de colectividad a priorizar precisamente que va a venir una persona importante, digamos, que a tomarse la foto, y ese es el afán. Y eso pasó en este proyecto. Nosotros hicimos el diseño junto con el profesor Iván Erazo, con la comunidad hicimos algunos ejercicios, y justo antes de empezar la construcción se contrata un maestro de obra que no sabía construir en Guadua para que lo construya en el tiempo más corto posible, dejando al lado toda la colectividad precisamente para que esta persona se tomara la foto. Y no es el primer caso que hemos vivido, ¿no? Ya lo hemos vivido en otros procesos, y es eso. Entonces, creo que
el afán de mostrar, el afán de decir esto es lo comunitario, esto es lo participativo y nosotros como institución participamos, lo financiamos y acá están las imágenes, es una cosa muy compleja y muy difícil de manejar, pero que se vive en muchos territorios. Se vive en muchos territorios y creo que eso lo que ha generado es la desconfianza hacia las instituciones porque por precisamente el ejercicio de estas dinámicas. Bueno, voy a pasar un poquito rápido. En San Cristóbal Sur hicimos un ejercicio parecido. Es una fundación que se llama La Fuerza de las Palabras, que es un señor que ha recogido libros en un camión de basura durante más de 20 años y junto con él le hicimos un ejercicio participativo. Y bueno, la última de las reflexiones es los procesos colectivos y las formas de organización. En la consolidación de sus territorios, los habitantes adaptan sus espacios a sus dinámicas sociales y culturales. La escala de intervención debe variar según sus formas de organización y puede variar desde los vecinos de una calle hasta los procesos colectivos de consolidación y defensa de sus barrios. ¿Qué significa esto? Este es un caso muy interesante, muy particular. Seguramente ahorita la compañera Ana López hará referencia porque sé que ella tenía una reflexión muy profunda desde lo político en este territorio, desde la defensa del territorio, un ejercicio bien interesante desde la arquitectura expandida. Pero este territorio tiene una particularidad, son 107 barrios que abarcan el Alto Fucha, y el Alto Fucha precisamente ha hecho un proceso de resistencia bien fuerte contra un proceso de gentrificación que se puede dar en este territorio, ¿no? A ellos les han dicho muchas veces que es zona de riesgo no mitigable y otras veces le dicen que es zona de riesgo, y estos barrios han trabajado un poco en conjunto en la defensa de su territorio, a través de acciones que van desde el mejoramiento del espacio público hasta la consolidación y mejoramiento de la estructura ambiental del territorio. Este caso, por ejemplo, en el barrio Getsemaní no era 7 barrios, era solamente el barrio, el núcleo del barrio se entendía como una sola unidad y ellos solo actuaban para el beneficio del barrio, ¿no? O sea, aquí era un territorio de 7 organizaciones, aquí era un solo barrio, y en el caso de Altos del Pino les puedo decir que ha sido un ejercicio que, si bien abarca varias manzanas, ha sido un ejercicio más centralizado sobre un punto específico y la Casa de Nora y lo que ha generado ese espacio. Entonces, ¿qué es importante entender? Es importante entender que las escalas no deben ser generalizadas. Si bien la escala administrativa es importante, la UPZ, el barrio, la localidad son claramente importantes y siempre tendrá en cuenta como a nivel administrativo su manejo. En el ámbito comunitario hay que entender que las escalas no se limitan a unas líneas específicas marcadas por un territorio específico a nivel administrativo, sino que aquí las escalas deben entenderse según las formas de organización. Es un poco el caso del barrio también Juan 23, ¿no? Juan 23 ha sido un barrio muy interesante donde ha recibido un proceso de gentrificación bien importante. Se destruye el barrio de Los Olivos y la constructora ha hecho un proceso de presión inmobiliaria sobre este gran sector. Afortunadamente el barrio Juan 23 tiene una tradición de lucha política, de conocimiento de sus derechos y una construcción de participación ciudadana al interior del barrio que les ha permitido precisamente tanto resistir como negociar en los procesos de la venta de las casas. Nosotros hemos acompañado procesos de mejoramiento de vivienda, esto lo hice, es un ejercicio que hicimos más desde la universidad piloto, y bueno, un tema de reconocimiento y de construcción de memoria con una persona que se llama Nelly Bejarano, quien durante muchos años fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal, y ella escribe un libro donde un poco hace un relato entre lo que fue su vida y lo que fue construir en el barrio, ¿no? Fue permanecer y resistir en el barrio, un barrio con una localización privilegiada dentro de la ciudad. Bueno, estos son ejercicios más particulares de donde hemos hecho claramente una reflexión en torno a acompañar proyectos. Este era un proyecto de un grupo de artistas que compra un loto en Supatá y quería hacer un centro artístico en esta zona, y nosotros acompañamos desde el diseño del espacio. Las aproximaciones a la lectura del territorio, pues las aproximaciones para comprender los territorios autogestionados exigen herramientas más humanas y sensibles que reconozcan los saberes y los procesos consolidados durante varias décadas. Pues es un poco el ejercicio que también ha venido acompañando y ha hecho el profe Carlos Torres, que ha hecho muchos, que no realmente hacen muchos profesionales desde el ámbito de la arquitectura, pero el profe Carlos lo conoce bien, es el tema de la olla comunitaria, es el tema del trabajo colectivo, es el tema del acompañamiento de actividades, y realmente trabajar desde un colectivo de arquitectura y urbanismo en un ámbito popular no nos limita al espacio, no nos limita lo constructivo. Nosotros desde el colectivo hemos acompañado y hemos de cierta manera apoyado ciertos procesos para el mejoramiento del barrio que no se limitan a lo construido, ¿no?
Y los espacios de encuentro que para nosotros en Colombia, la olla comunitaria, el sancocho es algo tan importante, eso genera unos vínculos muy fuertes y eso es parte del ejercicio profesional y el ejercicio humano. Y creo que es importante rescatarlo, ¿no? La arquitectura yo creo que no se limita simplemente a ir a construir un edificio y entregarlo, creo que en el ámbito comunitario y colectivo se limita a una serie de acciones que van desde la olla comunitaria hasta muchas otras cosas que la comunidad tiene apropiada dentro de su ejercicio social. Es un poco de un proyecto en el Alto Fucha, que es un territorio complejo. Y bueno, finalmente creo que es el proceso el que genera fuertes dinámicas de apropiación del territorio. En él están inmersos procesos colectivos y la construcción de múltiples saberes y experiencias. Entonces creo que el más, que ya se ha hablado mucho de esto y creo que sí, si bien el proyecto será siempre importante porque es el gran resultado de la consolidación de unas acciones, es el proceso en el que realmente se generan una serie de acciones, de conexiones y de dinámicas importantes para fortalecer la apropiación del territorio. Plaza La Hoja, pues es unas torres que fueron un proyecto de vivienda de interés prioritario. Su calidad arquitectónica no es la mejor porque fue un concurso nacional de arquitectura y cuando entró la empresa encargada de Metrovivienda de construirla, limpió casi que las torres. Y hemos venido acompañando un grupo de mujeres, cabezas de familia, 32 mujeres, donde ellas han buscado mejorar esas zonas que muchas veces están subutilizadas a través de una apropiación y un ejercicio. Por último, creo que lo que más importante que nosotros hemos hecho son los talleres y workshops. Los talleres y workshops son espacios de encuentro donde nos reunimos colectivos, profesionales, gente del barrio, estudiantes, gente no profesional, y esto está abierto a cualquier persona que quiera participar. Y es lo que nos ha permitido dos cosas. Primero, generar procesos pedagógicos donde tanto en las comunidades, nosotros los colectivos aprendemos de diversas técnicas constructivas y por otro lado, es a través de los talleres que hemos logrado financiar los proyectos, proyectos a pequeña escala. Y aquí sí quiero hablar de un reto grande y es que hay un reto, y el reto más grande que yo encuentro dentro de la intervención del hábitat popular es la escala. Si bien nosotros en Colombia y desde la universidad, desde las universidades logramos hacer intervenciones, las intervenciones siempre se han limitado a una escala muy pequeña. Y en la escala grande, que se requieren cambios estructurales y de mejoramiento de infraestructura en los barrios, se necesita el acompañamiento técnico y el acompañamiento claramente financiero de las instituciones. Y ahí creo que hay una gran falencia, ¿no? Entonces, esa es una gran reflexión que nos deja. Nosotros llegamos hasta una escala, que es la escala incluso de lograr hacer algunos que otros mejoramientos de vivienda, de construir un equipamiento, de hacer un espacio público, pero los cambios estructurales grandes que se llegan a necesitar en un barrio llegarán 20 años después con el mejoramiento de vivienda y ese mejoramiento de vivienda a veces llega y cuando llega a veces no llega bien porque desconoce las dinámicas que han pasado en el barrio. Y yo sí creo que una de las grandes reflexiones es que la institución debería mirar más de cerca la universidad en ejercicios como lo que está pasando con Universidad del Barrio o los colectivos, como los colectivos. En Bogotá hay muchísimos colectivos, hay muchísima gente haciendo cosas, pero creo que hay una desconexión entre lo institucional y las movilizaciones de colectivos y universidades. Bueno, tuvimos la oportunidad en 2019 de organizar el primer encuentro de arquitectura en comunidades. Nos encontramos unos colectivos y unas organizaciones sociales y eso nos permitió entender una cosa, que somos mucha gente haciendo cosas, pero que no nos conocemos muchos, ¿no? Y creo que esto lo que generó más que un espacio de reflexión puntual sobre un tema específico fue lograr conocernos y decir, mire, pues si estamos haciendo todas estas cosas, ¿por qué no colaboramos? Y bueno, creo que esta reflexión de poder encontrarnos entre colectivos, entre motivaciones, porque en este, creo que la mayoría de personas que van a ver han surgido durante los últimos, yo creo que unos 4 o 5 años he visto que han surgido una gran cantidad de colectivos de jóvenes estudiantes en universidades de arquitectura que les toca pedalear para sacar adelante precisamente sus colectivos y lograr. Unos lo logran muy bien, otros claramente pues por temas de otras motivaciones no lo logran, pero sí creo que nosotros tenemos las responsabilidades de la academia y desde la actividad profesional de lograr impulsar estos procesos de colectividad entre los estudiantes. Termino con esta frase que me parece más adecuada que nunca, ¿no? La ocupación de larga duración, como la experimentada en la Plaza Tahrir en el Cairo, en los asentamientos construidos y autogestionados del mundo entero, así como los edificios ocupados en Sao Paulo, habla de otro componente, la posibilidad de experimentar y prefigurar, o sea, ejercer formas de organización, de toma de decisión, de autogobierno y de gestión de la vida colectiva y de instalar alternativas en el presente, ensayando futuros
posibles. Es una persona que me parece que ha generado una reflexión muy profunda en el ámbito latinoamericano. Sé que el profesor Carlos Torres la conoce, Raquel Rolnick, una persona profesora y urbanista con una amplia experiencia y conocimiento de la ciudad y que ha hecho unos procesos desde la Academia de Resistencia muy fuertes en la ciudad de Sao Paulo en el ámbito de lo que estamos viviendo ahorita en la implementación de políticas devastadoras en el ámbito de la vivienda. Agradezco mucho, pues, de nuevo la invitación y bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta o cuál es la continuación. Andrés, muchas gracias por la presentación. Eh, como habíamos comentado, la idea de la sesión de hoy es poder hablar de los distintos colectivos o desde varios colectivos, no quedándose tanto en la presentación de los proyectos, sino en las reflexiones que genera las dinámicas de trabajo de lo que ha venido siendo su ejercicio de acompañamiento a las comunidades durante un tiempo. Y en esa perspectiva creo que lo que nos muestra Andrés, no solamente como en su práctica profesional y académica, sino también ese ejercicio que han venido construyendo desde el colectivo URSS y las reflexiones que han planteado, creo que nos contribuyen en las discusiones que hemos venido teniendo y los elementos que se han venido aportando esta semana. Entonces, quisiera abrir el espacio para preguntas y comentarios a Andrés. Jorge, por favor. Y listo, profe, muchas gracias, buenos días. Y pues Andrés, digamos que de la charla que nos realizó ahorita también hay otro papel que juega ahí fundamentalmente en la comunidad y a veces es como los estigmas que tiene la comunidad. O sea, hay señalamientos y también desde esta parte, ¿cómo se evita o por decirlo así, cómo se combate esto frente a los señalamientos que pueden haber por parte de otras personas o estigmas que se presentan? ¿Te refieres, bueno, gracias por la pregunta, Jorge. Cuando te refieres a estigmas, ¿te refieres a qué? ¿A lo que se percibe desde otros ámbitos en el ámbito comunitario, en el ámbito del barrio popular? Exactamente, sí, como estos miedos de, un ejemplo, Ciudad Bolívar, para muchos bogotanos dicen Ciudad Bolívar no es inseguro, allá roban, entonces es lo mismo estos imaginarios, estos miedos que existen previamente en la comunidad, dentro de ellos mismos y externos también. Sí, claramente no podemos negar que en muchos, no en todos, pero sí en muchos barrios populares existen conflictos importantes, ¿cierto? Existen conflictos eh, sociales, digamos que en el barrio de Casuca, Altos del Pino, donde nosotros hemos venido trabajando un tiempo, que una ola bien fuerte de violencia, por eso nace Proyecto Escape se llama Proyecto Escape precisamente para generar un escape de ese proceso histórico que se dio en Casuca en algún tiempo y lo que buscó Proyecto Escape fue generar estos procesos de refuerzos escolares y alejar un poco los niños de este ámbito de la violencia, donde muchos lograban, digamos, caer en esa dinámica. Estigmas claramente y siempre el tema del lenguaje siempre será complejo, ¿no? Lo popular, lo informal siempre desde la institución ha sido tocado como lo que no debe ser y lo que debe ser es el mejoramiento y el mejoramiento llegas a través de la mejoramiento de infraestructura, ¿no? Pero no se reconoce, el estigma también, digamos, va porque hay un desconocimiento amplio de lo que es el hábitat popular y el hábitat informal. Claramente hay problemas dentro de lo popular, en Ciudad Bolívar, en Casucá también, pero la reflexión es precisamente que cuando uno conoce el contexto a través de la reconstrucción de memoria, a través del diálogo constante, entiende que lo que está pasando en los barrios son otras cosas muy interesantes, ¿no? Yo sí les puedo decir que desde el ámbito popular yo logro generar cosas que no logro hacer desde el ámbito profesional, desde el ejercicio profesional en el ámbito formal, y es precisamente la libertad de poder construir y de poder decidir, que no se genera fácilmente dentro de una dinámica burocrática que se genera en la institución, ¿sí? Entonces, como para volver a la pregunta, creo que el estigma siempre existirá, existe porque desde la institución nace, existe porque desde la academia se construye. Si bien hay reflexiones importantes desde ciertas universidades, la enseñanza de la arquitectura no ha todavía logrado encajar el hábitat popular dentro de una rama transversal a la carrera, ¿no? Son profesores muchas veces particulares los que impulsan
impulsan dentro de las universidades eso. Yo puedo decir que desde la Universidad Piloto el único que reflexiona el hábitat popular es el profesor Walter López. De ahí para atrás, nadie más porque no interesa, ¿cierto? O sea, y muchas veces la institución lo ve como es algo muy bonito, pero eso es como para hippies, ¿sí? Entonces yo creo que desde esa construcción, desde esa visión, desde la academia, ese estigma que se vive desde la academia a veces y ese estigma que se vive desde la institución claramente van a seguir fortaleciendo los estigmas hacia el barrio popular en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, ¿cierto? Y creo que la mayoría de profesionales que llegan al hábitat popular son más de las ciencias sociales, ¿no? Por su condición, pero la arquitectura, si bien se acerca, vuelvo al tema, es porque hay personas particulares dentro de las instituciones reflexionándolo, pero no es una política de la universidad, no es una política de gobierno clara sobre el hábitat popular. Me parece que si bien hay intervenciones y mejoramiento de barrios, el mejoramiento de barrios sigue siendo una cosa que se montó en los años 80 y que ha tenido sus mejoras, pero sigue teniendo una visión asistencialista en muchos ámbitos. Entonces sí creo que ese estigma va a seguir, claramente, primero por desconocimiento, segundo por desinterés tanto de la academia y de la institución. Y esos estigmas van a seguir creciendo, ¿no? Gracias Andrés. ¿Quién tiene más preguntas o comentarios, por favor? Mientras se animan, yo quisiera preguntarle a Andrés dos asuntos que usted mencionaba. El primero es que usted mencionaba el tema de la participación y la confluencia de múltiples actores, ¿cierto? Entonces, evidentemente cada proyecto y cada territorio tiene unas connotaciones y unas características distintas. Usted hace énfasis en el tema de la articulación de ese colectivo con el tema de la comunidad, pero quisiera pedirle que desdoblara un poco más, ¿cierto? ¿Cómo se construyen esas relaciones, esas interacciones entre los diversos actores y quiénes se reconocen como distintos actores desde la comunidad y quiénes se reconocen como actores desde el proceso de las alianzas que genera URSS? Y la segunda, usted también hace una referencia muy breve al tema de las escalas, ¿cierto? Cuando mencionaba usted el asunto de la foto, ¿cierto? O sea, cómo está el afán de tomarse la foto con el objeto que se crea, más allá de saber si eso realmente logra resolver la necesidad para la cual se configuró ese objeto. Pero planteaba también que muchas veces esos objetos terminan insuficientes frente a la cantidad o a la dimensión de las necesidades que tiene cada uno de estos territorios. Entonces, para que pudiera también ampliar un poco el tema de las escalas y necesidades en estos territorios, Andrés. Bueno, con el primero, en el tema de los actores, pues el tema de la articulación entre actores también depende mucho de la capacidad de cada comunidad, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. El ejercicio que nosotros hemos hecho desde Altos del Pino ha sido porque hay una capacidad de gestión, de organización bien importante desde la Fundación Proyecto Escape, que es la que ha liderado procesos, una capacidad de convocatoria también importante de parte de la comunidad, y nosotros desde el colectivo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sido un punto articulador entre las universidades, a veces entre otros colectivos, justamente con ciertas y necesidades puntuales de la comunidad. Pero yo puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Kazuka ha sido la capacidad y el liderazgo y la trascendencia de más de 20 años de la comunidad la que ha generado realmente los vínculos para la consecución del último proyecto que se inaugura el domingo, que es el cine comunitario. Fue la gestión de Fundación Proyecto Escape que gestionó junto con el Consejo Noruego la viabilidad financiera del proyecto. No fuimos nosotros desde el colectivo. Entonces, hay también que reconocer que hay en muchos barrios, en muchos territorios, la gestión y los procesos de articulación con actores vienen precisamente de la trascendencia de las organizaciones. En otros casos, nosotros desde el colectivo lo que hemos articulado más que todo ha sido universidades, ¿no? Convocar a universidades, convocar a estudiantes, a profesionales a través de los talleres, pero la verdad muy poca, creo que casi nunca desde el colectivo hemos trabajado con las alcaldías o con las instituciones. Casi siempre los vínculos han sido con organizaciones multilaterales, como por ejemplo el Consejo Noruego, gracias al puente de Fundación Proyecto Escape,
o con otras organizaciones más pequeñas. Pero nosotros desde el colectivo hemos sido como el puente, ¿no? El puente para articular. Y más que generar el proyecto ha sido hacer acompañamiento en temas técnicos, porque sí creo que hay una responsabilidad técnica profesional detrás de lo que nosotros hacemos de la labor de la arquitectura y eso es lo que nosotros logramos consolidar en los proyectos. Para la segunda pregunta, pues la cuestión de las escalas, pues las escalas a mí me parece extremadamente importante, ¿no? Porque la escala de qué depende, también de la forma de organización barrial. Un poco el ejemplo era que si bien los 7 barrios del Alto Fucha están unidos para defender su territorio, eso no pasa en todos los territorios. Si pongo el ejemplo del Alto Fucha y si pongo al lado el Juan 23 hay otra cosa diferente, ¿no? Lo que era Juan 23, lo que era el barrio Los Olivos, no había había una unidad y una colectividad diferente en los dos barrios, lo que llevó a que los barrios Olivos fuera pues, comprada a unos precios súper bajos para construir esas torres de vivienda de estratos altos. En cambio, el barrio Juan 23 sí logró mantenerse, ¿no? Entonces, aquí la escala depende de la organización, ¿sí? Y bueno, yo sí creo que lo que nos ha traído la arquitectura y los procesos sociales en ciertos ámbitos y en ciertas instituciones han caído en el juego de lo que nos ha traído la dinámica de las redes enmarcada dentro de una dinámica neoliberal, ¿no? Yo sí creo que la imagen es una cosa muy potente y la imagen vende. Y no hay nada que venda más que un proyecto bien bonito en un barrio con 3 niños al frente. Y eso lo han querido explotar las instituciones, ¿no? Somos la organización internacional no sé qué, entonces hay que tomar fotos. Llamemos a la comunidad para tomar fotos, ¿sí? O lo mismo, ya ha pasado 2 o 3 veces en el ámbito de lo que yo he trabajado, es que va a venir el duro, que va a venir el presidente de la organización y mejor dicho, corra a la comunidad a organizar el espacio porque él va a venir y tienen que estar acá. Entonces, es una cosa muy compleja, pero en el ámbito de las organizaciones internacionales, en el ámbito de las ONG, lo que se mueve es la foto, y la foto es la que mueve recursos. Y sé que eso es importante, porque sin el recurso económico hay que tener en cuenta que a veces no se consolidan proyectos, pero hay que poner sobre una balanza hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de manosear a la gente y decirle, hágase acá para la foto o venga y tiene que venir porque va a venir el duro el de la empresa o el duro del que sea para que los vea a ustedes acá con el edificio que se construye. Creo que es una manera muy compleja, creo que hemos caído sobre ese juego, el juego de la foto. Ahorita creo que con las redes sociales se vuelve más complejo, ¿no? También hay una cuestión de gente salvando el mundo, que también me parece complejo, ¿no? Yo creo que el trabajo colectivo es un trabajo que entre todos genera un mejoramiento, pero también el juego de la persona que cree que por sus acciones está salvando el mundo, el estudiante que cree que por sus acciones está salvando el mundo, hay una cosa compleja de manejar ahí. Entonces la imagen se ha vuelto algo muy complejo, las habitantes de las comunidades desconfían mucho ya de la institución precisamente por eso que ha pasado, ¿sí? Y yo creo que lo más importante desde los colectivos o de la actividad profesional ha sido eso, construir confianza, o sea, nosotros desde el colectivo, pues, si bien llevamos 5 años en el barrio, no nos hemos limitado a una acción, no nos hemos limitado a ir al barrio porque toca ir a construir un proyecto, no, creo que hay una relación más amplia es una relación que nosotros olvidamos desde la academia y es que antes de ser profesionales somos humanos y lo que nos genera realmente una apropiación y una confianza es ser amigos, tomarse un tinto, hacer la olla, no en el marco de un proyecto, sino en el marco de la vida social. Eso creo que son cosas que hay que aprender a valorizar y creo que eso es primordial antes de lo técnico, antes de lo profesional. Ya después viene lo profesional y eso va a enriquecer muchas más cosas. Gracias, Andrés. Quisiera preguntar si hay comentarios o preguntas para Andrés. Yo sé que esta mañana está muy fría aquí en Bogotá y Eso. junto con toda la semana, pero tenemos que desempolvarnos un poquito. Quisiera colocar esta imagen acá que corresponde al proyecto que nos mencionaba Andrés. Se va a inaugurar este fin de semana y que es en este territorio donde usted menciona que llevan trabajando 5 años. Lo coloco allí porque me gustaría que pudiera reflexionar sobre esto último que usted dijo y es
hay un tema de tiempo y oportunidad que no siempre son los tiempos de la premura, no siempre son los tiempos de la foto, no son los tiempos de la institución, sino son los tiempos de la comunidad. Y esos tiempos tienen procesos de aceleración y procesos de ralentización, y muchas veces son bastante largos los tiempos de maduración. Entonces, que nos pudiera comentar rápidamente acerca de esta iniciativa y cómo han sido los tiempos y articulaciones para poder entender la dimensión de lo que ustedes han trabajado allí, Andrés. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta bien importante y con lo de los tiempos, ¿cómo resumo este proyecto? No Este te estamos proyecto, oyendo. ah, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí. Bueno, este proyecto ¿por qué digo de los tiempos? Porque si bien el objeto arquitectónico está construido, este proyecto no hubiera sido posible sin 25 años de trabajo comunitario de la Fundación Proyecto Escape y sin 8 años de trabajo con los jóvenes y los niños en talleres de reconstrucción de memoria audiovisual del colectivo El Dorado Films, ¿cierto? Entonces aquí no apareció un proyecto porque necesitamos un espacio solamente, claramente hay la necesidad del espacio, sino que después de 25 años de trabajo comunitario con los niños, después de 8 años del colectivo Dorado Films, surge este proceso de reflexión que era construir este espacio. Sin ese proceso de larga data, 25 años de actividad y 8 años de reflexión desde lo audiovisual del colectivo y proyecto Escape, este proyecto no se hubiera consolidado. Entonces, es esa un poco la reflexión, ¿no? Yo desde la institución claramente pude haber llegado a implementar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Se puede construir otro proyecto, se puede construir otro tipo de reflexión, pero si no reconocemos la necesidad que surge, pero no más que la necesidad, las actividades que se venían generando, pues claramente el proyecto no se consolida. Yo les puedo decir que este proyecto, pues es un proyecto que fue muy complejo porque nos cogió la pandemia, porque este proyecto se planeó en el 2019 y lo que me parece de este proyecto es una cosa muy interesante. Hay una persona que desde la Universidad Nacional nos ha apoyado muchísimo y es la profesora Tatiana Urrea. La profesora Tatiana Urrea en algún momento en el 2019 me comenta que hay un estudiante que se llama Andrés Martínez y me dice, Andrés quiere hacer su tesis y sus reflexiones, ¿cuál es el rol de la arquitectura en el ámbito popular? Tuvimos una reunión a final del 2019 con la Fundación Proyecto Escape para organizar el gran taller de arquitectura y urbanismo emergente en el año 2020 y lo que dice Fundación Proyecto Escape, pues ya tenemos una trascendencia de 2 proyectos, ya es el momento de consolidar el espacio del cine. En ese momento es la primera reunión que participa Andrés Martínez y Andrés Martínez decide que esta va a ser su tesis de pregrado. Y aquí Andrés Martínez, después de 2 años, ha generado una reflexión, él presenta su tesis, este fue su proyecto, en este proyecto también estuvo el acompañamiento de Ana López, ella fue como asesora también de Andrés Felipe. Felipe claramente lo ha hecho, las reflexiones que generó con Ana López fueron bien profundas y no es desde el ámbito de lo constructivo, sino muchas otras cosas. La concertación constante entre la arquitectura y el proyecto y Fundación Proyecto Escape, había una complejidad de sistema estructural porque nosotros lo construimos sobre otro sistema constructivo existente, tocó hacer un reforzamiento estructural en estructura metálica que salió sobre un sobrecosto importante, el proyecto lo financió el Consejo Noruego. Y bueno, pero ¿qué me parece importante de esto? El tiempo, lo que venía diciendo, me parece que aquí se articulan muchas cosas. Claramente el Consejo Noruego aporta la financiación y el soporte técnico, pero estaba la academia y la reflexión importante de lo que fue, digamos, desde la Universidad Nacional Andrés, generar su proyecto y a involucrarse en el ámbito comunitario y generar una reflexión desde la academia sobre lo que es este proyecto y lo que es la Fundación Proyecto Escape. Y bueno, pues la guadua no es tanto realmente porque sí, claramente es un elemento sostenible, disponible a la mano, pero nosotros la guadua la hemos trabajado mucho por un tema de economía también, ¿no? Este proyecto en concreto hubiera sido posiblemente 2 veces más caro y la guadua es constructivamente ya apropiada por la comunidad y por nosotros, lo que implicaría que en cualquier tipo de modificación la comunidad ya pueda hacerlo de manera autónoma sin necesidad de depender de nadie. Y bueno, esa es la reflexión, ¿no? La reflexión grande es que este proyecto no surgiría o no se construiría si no es por una trascendencia de 25 años de lo comunitario y de 8 años desde la construcción, desde lo audiovisual.
y eso se consolida, ¿no? Ustedes vieron la foto que yo mostré en la casa de Nora, ¿no? Ya había un ejercicio previo y una necesidad previa, y a partir de eso se consolida este espacio. A eso me refiero un poco con los tiempos de las comunidades, ¿no? No me refiero al tiempo tanto de construcción, sino al tiempo de reconocer que hay una trascendencia grandísima en torno a estos proyectos. Yo voy a poner un ejemplo rapidísimo que me pareció muy bonito, que lo vi, y fue precisamente en el año 2018 cuando la Secretaría del Hábitat presenta el proyecto de mejoramiento de barrios en el barrio La Cecilia, en el Alto Fucha. Me acuerdo de una imagen muy interesante que les mostró la alcaldía, la Secretaría del Hábitat a los habitantes de La Cecilia. Les dicen, mire, este va a ser el nuevo, este va a ser el nuevo centro comunitario. Lo que quería la alcaldía era demoler la Casa de la Lluvia, un centro comunitario construido por la gente, apoyado por arquitectura expandida, con un esfuerzo comunitario, con un proceso bien interesante de más de un año. Y lo que presentó la alcaldía fue el mismo proyecto, la misma forma, pero en concreto. Claramente la respuesta de Francelías Lancheros, el líder del barrio, fue pues la Casa de la Lluvia no se va. La Casa de la Lluvia tiene una memoria, la Casa de la Lluvia tiene un proceso comunitario, y el hecho de que lo quieran construir en concreto, de pronto más grande, con materiales más duraderos para la alcaldía y que se vea estéticamente más de otra manera, no es posible. Y creo que esa es una cosa muy potente, una enseñanza muy potente que deja de ese barrio, ¿no? No es realmente la materialidad solamente lo que importa, sino era algo, la trascendencia del tiempo y el proceso que ha llevado a la gente para consolidar ciertas cosas, lo que se valora. Bien, Andrés, pues muy agradecido con su participación y las reflexiones que usted nos comparte acá. Eh, Seguramente hay muchas más cosas que tendremos que seguir conversando por el camino, pero creo que la perspectiva de poder mostrar cómo muchas de estas acciones y pensamientos se materializan en el territorio a través de procesos concretos, ¿cierto? Creo que es fundamental para poder entender la importancia de lo que significa intervenir y mejorar los territorios informales a partir de los procesos de participación y las dinámicas comunitarias. Andrés, mil gracias por su participación. Vamos a continuar entonces con